Usted descarta absolutamente, se lo pregunto al revés como hacemos los periodistas para que usted diga sí o no, ¿descarta absolutamente ser candidato si le pide Rodríguez Larreta, por ejemplo? No, yo pienso primero que Horacio seguramente no me lo va a pedir porque sabe que estoy puramente enfocado y 100% enfocado en la pandemia, así que... O sea, es muy firme el no. Es que tengo una tarea demasiado importante en un momento demasiado doloroso de la sociedad como para distraerme ni un minuto. Así que estoy muy enfocado ahí y vamos a seguir enfocados allí todo lo que se necesite con esta pandemia. Bueno, es un dato importante. Yo pensé que había todavía alguna posibilidad, pero por sus palabras se desprende que usted va a seguir siendo ministro y va a trabajar hasta el final en contra del COVID-19 y no en la política. Le digo la verdad, me parece muy bien porque muchas veces suele pasar que los grandes cuadros técnicos, como es su caso, son tentados por la cosa política. A lo mejor después, cuando pase la pandemia, se verá, pero ahora no hay posibilidades. La pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? Usted mañana a la mañana va a dar una conferencia de prensa y mucha gente que nos está mirando dice, bueno, yo tengo 48, yo tengo 47 años, pero no tengo ningún factor de riesgo. ¿Cómo viene la cosa, ministro? Bueno, como bien decís, yo todos los martes y todos los viernes a las 8 de la mañana en una conferencia de prensa actualizo los datos epidemiológicos, le explico a la ciudadanía las políticas públicas que estamos llevando adelante y periódicamente voy informando las aperturas. Así que mañana voy a informar el horario de la apertura del empadronamiento de personas de 45 a 49, ya sin ninguna comorbilidad, es decir, población general. Y permíteme hacer una aclaración, porque todavía hay personas de más de 50 que no han sido vacunadas. Sí, señor. O porque todavía están esperando que le asignemos el turno, porque no pudieron y necesitan una segunda oportunidad, porque se habían vacunado con otra vacuna o tenían algún problema, no pudieron ir. Digamos, por supuesto nosotros mañana abrimos el empadronamiento, pero vamos a estar toda la semana vacunando todos los que todavía quedan pendientes. Claro. Inclusive los días jueves y viernes que vamos a dedicar 2 días especiales a todas las personas que tienen alergia. Pues sabes que aquellas personas que tienen alergia requieren una vacunación en un entorno un poco más cuidado, así que estamos preparando, digamos, para jueves y viernes una campaña de vacunación para todos los alérgicos, todos aquellos que cliquearon el box de alérgico en la página, sepa que entre jueves y viernes les vamos a estar ofreciendo un turno. Qué buen anticipo, jueves y viernes de esta semana los alérgicos. Digo porque muchos de ellos, bueno, tienen rinitis y eso se puede confundir con un síntoma del COVID también, ¿no es cierto? Sí, por eso importa mucho, sobre todo el gran tema de la alergia es el que ha tenido una alergia mayor o un edema de glotis o un shock anafiláctico, cosas graves que pueden tener una reacción inapropiada con la vacuna, pero de todas maneras, como bien decís vos, todo tipo de alergias son importantes y por eso definimos o los vacunamos en postas hospitalarias o montamos un dispositivo especial con el SAME para poderlos vacunar de manera bien segura. Bueno, entonces está clarito que aquellos que tienen más de 49 y que no se han podido vacunar por algún motivo, está abierta la vacunación, por supuesto. Todos van a ser vacunados, seguramente a lo largo de acá hasta el día viernes podremos vacunarlos a todos. Y también otro pequeño comentario es, si alguno por algún motivo no lo ha logrado hacer, hay un mail que es así, consultavacunacovid, todo junto, consultavacunacovid, @buenosaires.gov.ar, mandan un mail ahí poniendo nombre, apellido, teléfono de contacto y problema que tienen y nosotros rápidamente le vamos a devolver una propuesta de turno. Consultavacunacovid @buenosaires. ¿No? .gov.ar. Muy útil eso porque mucha gente pregunta, por ejemplo, y se lo pregunto a usted, ¿qué pasa con la segunda dosis? Bueno, nosotros de la segunda dosis hay que dividirlas en las AstraZeneca y las de Sputnik, ¿no? Sí. Las AstraZeneca a todos hemos citado y estamos siguiendo el cronograma. Toda persona que llega al periodo entre 10 y 12ª semana está siendo contactada, se los invita, no tienen que llamar, no tienen que inscribirse. Nosotros directamente le mandamos la invitación a vacunarse. Claro. Con la vacuna Sputnik, nosotros recibimos hace unos 5 días un lote de unas 26.000 vacunas que ya estuvimos vacunando, incluso en el día de hoy, a todas las personas que habían cumplido 12 semanas hasta el jueves de la semana pasada, es decir, hace 4 días. Claro. A partir de ahora estamos esperando el nuevo embarque de Sputnik con componente 2 para poder llamar desde el día viernes a esta parte todos aquellos que vayan cumpliendo las 12 semanas. En cuanto tengamos esa información, que además es pública, nosotros rápidamente los vamos a llamar. Bueno, interesante ese dato también porque todo el mundo está inquieto y preocupado por el tema de la segunda dosis. Ahora, le repregunto, ¿son realmente para tener en cuenta los casos de personas que tienen las 2 dosis, que tienen la vacunación completa, se contagian lo mismo? ¿En qué porcentaje? Y se mueren lo mismo. ¿En qué porcentaje, doctor? Bueno, ahí déjame hacer una pequeña aclaración. Hay 4 aspectos que la vacuna busca controlar, disminuir o evitar. El primero es lo que se llama la transmisión. Es decir, que vos puedas, al vacunarte, dejes de poder potencialmente contagiar a alguien, que seas contagiante. Claro. La segunda que busca evitar es que tengas una enfermedad
leve, es decir, que no solo que transmitas asintomáticamente, sino que no hagas una enfermedad leve con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de garganta. El tercer objetivo es evitar que hagas una enfermedad grave y que vayas a terapia intensiva. Y el cuarto objetivo es que fallezcas. Claro. Las vacunas son tanto más eficaces cuanto vas progresando en los 4 estadios que yo te acabo de decir. Son extremadamente eficaces para evitar el fallecimiento. Claro. Extremadamente eficaces para evitar el fallecimiento, es decir, empiezo del otro lado, ¿no? O sea, los casos son muy pocos. Baja 98% el riesgo. 98% de nuestra experiencia. El riesgo de muerte con 2 dosis. Con 2 dosis, luego de la segunda semana de la segunda dosis, baja 98% el riesgo. Es decir, por supuesto que no es total, algunas personas fallecen, pero son realmente pocas. Eso es en cuanto a la muerte. En cuanto a la enfermedad de internación en terapia intensiva, el valor es más o menos del 95%, estoy dando grandes números para que la gente se ubique. Sí, por supuesto. Para la enfermedad clínica ya sabemos que está siempre rondando el 90, entre el 80 y el 90 según la vacuna, y para el contagio hay 20 o 30% de las personas vacunadas que igual potencialmente te pueden contagiar porque tienen el virus en la nariz, pero de una forma asintomática. Claro. Entonces, hay que entender qué partes que estamos tratando de evitar. Lo que más evita es lo más grave. Ahora hay que saber que vos podrías contagiar estando vacunado, y por eso que estés vacunado no quiere decir que puedas estar con una persona de riesgo sin protección. Tenés que seguir cuidándote, sobre todo cuando estás con alguien de mucho riesgo. Tenés que usar el barbijo, la distancia. Como corresponde. La ciudad de Buenos Aires hoy tuvo 1.631 infectados y 84 muertos, ¿es correcto? No, me parece que el número de hoy es un poquito más bajo, está alrededor de 74, 75. Bueno, por eso se lo preguntaba, porque en las fuentes que consulté en internet estaba la duda, porque se paraban. Bueno, la pregunta es, ¿estamos mal y vamos bien? Digamos, ¿qué conclusión se puede sacar de esto? Acá hay que explicarle a la gente cómo hay que mirar los datos epidemiológicos, ¿no? Hay 3 curvas de esta enfermedad que son consecutivas en el tiempo. La primera curva es de los enfermos que declaran la enfermedad ese día, se llaman casos incidentes del día, ¿no? Luego la curva de la ocupación de cama de terapia intensiva y luego la de fallecidos. Entonces, entre cada una de esas curvas hay 2 semanas entre cada una de ellas. Habitualmente, las camas de terapia intensiva descienden 14 días después que descienden los casos y los fallecidos continúan 2 semanas más. Entonces, es bastante característico que lo que nos ha pasado, que es bajamos más de 1.100 casos por día de promedio, estamos, como bien decís vos, en 1.600 de promedio, cuando estábamos en 2.700 hace 3 semanas. Bajamos mucho los casos, aunque no es suficiente todavía. Las camas de terapia intensiva ya llevan 5 a 7 días descendiendo y los fallecidos aún no han descendido. Claro. Pero eso es una cuestión de temporalidad, es una cuestión de que las curvas van consecutivas porque naturalmente los enfermos primero se enferman, luego se agravan y luego algunos potencialmente fallecen, ¿no? Sí, yo sé que no tiene la bola de cristal, pero ya superamos los 86.000 muertos en la Argentina. Hay científicos muy respetados que han dicho que vamos directo hacia los 100.000 por una cuestión lógica de por más que se baje. ¿Usted cree que vamos a llegar a esa cifra que todos los muertos son gravísimos, y 2 muertos, 1 muerto, pero la cifra de 100.000 muertos es aterradora, ¿no? Todavía la curva de casos es muy alta en la Argentina, todavía la cantidad de gente que está en terapia intensiva es de mucha cantidad, así que seguramente la curva, como yo te decía, la cantidad de casos de fallecimiento por día aún va a persistir unas cuantas semanas mientras estas primeras 2 curvas no desciendan de manera definitiva, ¿no? La otra pregunta es, hay gente de restaurantes y de bares que dicen que hay como una semipromesa o que por lo menos están conversando que si baja a determinado nivel tal vez le permitan tener mesas adentro, bajo techo, en los restaurantes y en los bares. ¿Qué dato hace falta para que eso se vaya concretando, doctor? Bueno, el primer mensaje sobre todo para la sociedad es el lugar donde ocurren la mayoría de los contagios de esta enfermedad son lugares cerrados de pequeño volumen, donde estamos muchas personas durante mucho tiempo y están mal ventilados y no usamos barbijo. Entonces, por supuesto que el interior del restaurante potencialmente podrían tener algunas de esas características, pero hoy los contagios están ocurriendo mucho en encuentros sociales y familiares. Claro. Hemos tenido los últimos días, la gente de alguna manera ha sentido un alivio de que habían bajado los casos, se vuelven a encontrar, tenemos que hacer el mayor esfuerzo por esperar todavía un par de semanas hasta que la vacunación progrese suficientemente. Y ahora viene el Día del Padre, el domingo además. Por eso lo digo, porque esto tiene mucho que ver con la capacidad luego de mantener la actividad económica y por lo tanto el trabajo, el empleo y que la gente pueda
pueda vivir con cierta dignidad. Para poder mantener la actividad económica y el empleo, claro, necesitamos que todos hagamos un esfuerzo en no aumentar el número de casos por encuentros en lugares cerrados, digamos, en lugares donde están mal sin ventilados. duda. Así que el doble mensaje es, si los casos bajaran, nosotros podríamos ir avanzando en las oportunidades de trabajo, pero naturalmente los casos van a bajar si seguimos progresando con la vacuna, si intensificamos el testeo y el rastreo y el aislamiento, y sobre todo también si la gente nos acompaña y espera 1 o 2 semanas para los encuentros familiares. 2 preguntas que seguramente usted no tiene toda la información porque son de otros países, pero de acuerdo a la experiencia que tiene, a todo lo que viene estudiando del caso. Hay 2 casos que me llaman la atención. Uno es Chile, que ha vacunado, tal vez entre los que más rápido y mejor han vacunado, y sin embargo no pueden frenar el virus y tienen serias dificultades. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? Obviamente tomando las precauciones de que no está en el terreno, no conoce profundamente. Bueno, cuando uno mira los casos de un país, lo primero que hay que entender es quiénes son los que se están enfermando, porque eso determina la gravedad de la curva. Es decir, vos fíjate, nosotros, te pongo el ejemplo de Inglaterra, que es bien claro porque lo acaban de publicar y acaban de hacer un informe del gobierno que es bien claro. Ellos están teniendo nuevamente un nuevo rebrote de casos. ¿Van a cerrar, de hecho? Bueno, tienen 70% de la población con al menos una dosis y 50% con 2 dosis, es decir, la campaña de vacunación está muy avanzada. Sin embargo, cuando analizás los datos en detalle, en Inglaterra, la gran mayoría de los nuevos contagios son en personas que no están vacunadas. Ah, qué dato que son eso. básicamente los menores de 40 años. Claro. Entonces, hay que, cuando O vos sea, la curva de está casos, cumpliendo su rol. por eso el tema es, hay que entender bien cada uno de los países los casos, porque los casos solos no te describen la epidemiología. Si los casos son en grupos no vacunados, si vos estás progresando con la vacuna, Claro. Es hasta un buen dato. La buena noticia es que la Claro. vacuna está funcionando, Claro. y esa es un poco la experiencia, se la han publicado ayer o anteayer el gobierno inglés sobre el corte que han hecho sobre este rebrote que tienen, y se ve con claridad que la enorme mayoría no están aún vacunados y una tercera parte de ellos tienen una primera dosis. Y la gran mayoría de ellos son de edad joven, por lo cual no tienen tanta enfermedad grave ni mortal, y por eso es que no han aumentado los fallecimientos y no han aumentado tanto las camas de terapia intensiva. Entonces, cada uno de esos países hay que mirarlo. Yo no tengo el detalle de los contagiados de Chile, por eso te pongo el ejemplo de Inglaterra, que lo conozco mejor. Que eso sí ha hecho un informe con toda contundencia. Bueno, Chile Tal vez tengan el mismo, algo parecido. Chile tiene una pequeña desventaja superior a la de Inglaterra, que ha usado una vacuna que tiene una menor potencia. Claro. Es decir, el efecto de inmunogenicidad de la vacuna principal de Chile, que es la Sinovac, es de las vacunas que menos potencia tienen, entonces seguramente eso además no los ayuda. Claro. La otra pregunta es, hay mucha gente, no sé si conocen los datos en la Argentina, pero en la ciudad seguro que los conoce, que se niega a vacunarse, que no quiere vacunarse, que es, entre comillas, antivacuna o tiene temores o dice, no, yo no quiero, no por el tipo de vacuna, sino en general tiene temor, porque estoy viendo que hasta en Rusia hay una cantidad de gente importantísima que no se quiere vacunar. Un delirio, me parece a mí, obviamente. Pero ¿por qué ocurre y cuál es el nivel qué magnitud tiene eso? Bueno, nosotros esperábamos por otras experiencias internacionales que entre 30 y 40% de las personas no acepten la vacunación. De hecho, los primeros días, cuando empezamos la campaña a fin de diciembre, era más o menos lo que nos ocurría. La verdad que en la práctica, en la Ciudad de Buenos Aires, eso luego cambió profundamente y hemos tenido una aceptación muy grande. De hecho, el número de empadronados mayores de 60 años que hemos tenido está en un valor altísimo, supera el 80% del denominador potencial, porque viste que en la Argentina, como no tenemos un censo reciente, las estimaciones de la población son estimaciones, pero nuestra estimación es que hemos pasado holgadamente el 80% de los mayores de 60 años ya vacunados, lo cual es una aceptación enorme para una vacuna voluntaria como esta. Ahora, es natural que en la medida que bajes en las décadas de la vida, haya cierto nivel de resistencia mayor, porque las personas más jóvenes tienen menor percepción de riesgo de muerte. Más omnipotencia, dirían los psicoanalistas. Sí. Cuando éramos jóvenes también lo éramos, seguramente. Entonces, cuando vos vas bajando, siempre hay un porcentaje de gente que prefiere tomar el riesgo de enfermarse y no quiere tomar el riesgo de una vacuna. Pero te digo, hasta el día de hoy no lo hemos visto un grado de aceptación enorme con estas vacunas. La última pregunta, y le agradezco muchísimo, doctor. En realidad son 2. Primero, de lo que está pasando en Europa con la AstraZeneca, ¿qué conclusión sacan ustedes? ¿Es para prender una luz amarilla de alerta o son casos mínimos? Bueno, lo primero que hay que decirle a todo el mundo que es muy importante es todas las vacunas han sido aprobadas por suficiente eficacia
pero naturalmente las fases 3 no han sido terminadas casi en ninguna de las vacunas, son todas inscriptas como emergencia y todavía falta lo que se llama la farmacovigilancia. Es decir, para conocer los efectos adversos en grandes volúmenes se requieren campañas de este tipo, como están ocurriendo, y observar los efectos adversos que algunas vacunas a lo mejor tienen en una en 1 millón, una en 2 millones o una en 500.000, que no se ven en los trabajos de investigación de fase 3. Entonces, lo primero es la farmacovigilancia, el estudio posterior y el seguimiento es muy importante. En este caso en particular, y con esta vacuna, porque se han descrito problemas de farmacovigilancia con prácticamente todas, Claro. En este particular que vos comentás, hoy conocemos con cierta exactitud que 1 en cada 100.000 vacunados, Uno en cada 100.000 vacunados puede tener una complicación de daños, digamos, anticuerpos con las plaquetas o tendencia a hacer algún coágulo, sobre todo en personas más jóvenes y sobre todo mujeres si toman anticonceptivos o medicamentos moduladores de los receptores estrogénicos. Claro, eso hay que tener un mayor Entonces, cuidado ahí. sobre todo en las mujeres que toman anticonceptivos o toman algún tratamiento post-cáncer de mama, que son moduladores estrogénicos, allí es recomendable usar otra vacuna. Y lo que pasa en algunos países es que teniendo suficiente cantidad de varias vacunas, optan por no elegir esa vacuna en ese grupo porque tienen otras que no han demostrado ese efecto. Pero, digamos, muchos países que tienen como principal vacuna AstraZeneca la siguen usando normalmente porque 1 en 100.000 es un número relativamente pequeño y la enfermedad en 100.000 personas genera mucho más daño, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Doctor Franqueros, como siempre, muy amable y muy didáctico. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.